Ve por tu Biblia entonces y la abres en Segunda de Reyes, capítulo 9, por favor. Eh, no sé si has pensado, pero no, a veces nosotros pensamos o creemos que la verdad es que pareciera ser que la gente malvada, pareciera ser que la maldad y que el mal eh, eh, se ha tomado, se ha apoderado del mundo y a veces tenemos esa actitud como de desesperanza de que las cosas nunca van a ser diferentes y que pareciera ser que Dios se olvidó de alguna manera de hacer justicia. Pero, y es interesante lo que pasa con estos temas actuales, con estos temas más contemporáneos relacionados a estas manifestaciones que nosotros vemos en la televisión. Yo creo que tú ya, me imagino, habrás visto las manifestaciones en los Estados Unidos, esto que también ocurrió acá en Chile, que ocurrió en otros países también de Latinoamérica, que son que no tienen que ver con este tema de que quieran que mejore el tema social. Eso no hay todo un tema detrás que no tiene que ver con eso, ¿no? Aquí hay una orquestación de estos de movimientos derechamente anárquicos, movimientos contra nuestro Señor, contra Dios, contra la palabra de Dios, contra Jesucristo. Es el espíritu del anticristo que se está que está en marcha desde mucho tiempo. El espíritu del anticristo está en acción, ¿no? El espíritu del anticristo, que es esto de oponerse a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea Jesús, Espíritu Santo, la palabra, todo lo que venga y provenga de Dios. Entonces tú puedes pensar y tal vez pensamos muchas veces y tenemos una cierta desesperanza, así como, ¿cuándo esto va a acabar? ¿Qué onda esto? ¿Hasta cuándo? Pero déjame decirte que Dios sabe y Dios observa y está atento a todo lo que pasa y que su justicia va a llegar, hermanos y hermanas. Qué importante que nosotros nunca perdamos la esperanza porque es algo que es real, porque Jesús mismo, porque Dios lo ha prometido. Su justicia, su justicia, aquí no hablamos de justicia de hombre, no, su justicia, la verdadera justicia, la de Dios, la que encontramos en las Escrituras, se va a imponer y se impone. Y Dios no es injusto para olvidar los sufrimientos de nosotros, sus hijos, y olvidar los sufrimientos que a través de la historia la iglesia ha tenido. Porque si hay un grupo que ha sido violentado, si hay un grupo que ha sido maltratado, perseguido, torturado, discriminado, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. En esta misma hora, en este mismo momento, en países asiáticos, en países africanos, cerquita en Latinoamérica, hay hermanos que están siendo perseguidos, torturados, iglesias clausuradas. En China las iglesias están siendo, no se pueden ni siquiera reunir en línea, están poniéndole trabas, ¿no? La verdadera iglesia, porque hay una iglesia en China que es del Estado, que el Estado lo controla y que los sermones pasan por la plana mayor. Son enviados al jefe de Estado para que él revise los sermones y si él dice que está bien y no hay nada en contra de lo que es el comunismo y lo que ellos creen y proclaman, entonces lo puede decir. Eso pasa.
Y está pasando en nuestro tiempo, no tenemos que viajar en el tiempo. Y toda esa sangre derramada de cristianos alrededor del mundo, de esos cristianos que han sufrido persecución, que hoy están sufriendo persecución y que podremos pasar persecuciones. Tal vez acá no tenemos esa persecución de ese tipo, pero estamos cerca, créanme, créanme, ¿ya? Al movimiento que ocurrió el año pasado acá en Chile en octubre, le faltó poquito para llegar a apedrear a los cristianos, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y créanme que si esta cosa termina, se va a retomar. Se va a retomar. Pero no te lo digo para como una cierta como amenaza o una cosa de meter miedo. Lo que te estoy diciendo, hermanos, lo que quiero decir es que Jesús, que Dios no olvida ese sufrimiento, no lo olvida. Que Jesús es y Dios es nuestra justicia. Y que podemos confiar en Él. Que podemos confiar en Él. Y Dios va a juzgar, porque Él es justo, nuestra causa, la causa de Cristo. Él va a juzgar a las personas, naciones, reinos e imperios que trataron de esta manera y de tan cruel manera a sus hijos. Es una promesa. Hermano, Dios no ha olvidado mi causa, tu causa, la causa de Cristo. No ha olvidado los casos de los mártires de la fe. Como nunca olvidó la sangre de Abel, que clamaba por justicia, por verdadera justicia. No esta gente que anda reclamando por justicia y tira piedra y mata a otra persona y quiere matar a otra persona. No, la verdadera justicia. La sangre de Abel clamaba por justicia y Dios le hizo justicia. Dios se la hizo. ¿Entiendes? Nosotros esperamos esa justicia en Dios porque este mundo no te va a dar la justicia que tú esperas. Este mundo no te va a dar las cosas que tú esperas tal vez. No te las va a dar. La justicia terrenal es... ¿Para qué vamos a hablar de la justicia terrenal? Si la justicia tiene el símbolo de la mujer vendada ¿cierto? Con una balanza, y la verdad es que está bien puesta la venda en los ojos porque es harto ciega. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Podemos confiar en la justicia de Dios y descansar. Y dejar y confiar nuestra causa a aquel que juzga justamente, a nuestro Señor. Él te entiende, Él te ama y Él te defiende porque eres su hijo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Eso es nosotros lo que vamos a ver en este capítulo de Segunda de Reyes. Vamos a ver una historia en que pareciera ser, estos hombres malvados que han habido en Israel, pareciera ser que se salieron con la suya y siempre se van a salir con la suya, pero vamos a ver que no es así. Que Dios juzga en su tiempo, en su momento, y que Él no olvida la causa de sus hijos, no las olvida. Te invito a leer el versículo 1 para ir desarrollando este estudio. Dice el verso 1 del capítulo 9 de Segunda de Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Hasta ahí primeramente. Hasta ahí primeramente. Acá nosotros entonces vemos, hermanos, que se va a empezar a tramar una
historia bien interesante, ¿no? Va a haber algo muy interesante acá. En este momento, y de acuerdo a lo que nosotros también vimos en los versos, en los últimos versos que nos compartió Pablo la semana pasada, vimos que Joram era el rey, ¿no? Hijo de Acab, y que entonces él fue a pelear contra los sirios, y los sirios hirieron a Joram, y él entonces se volvió a Jezreel para curar las heridas, para sanar sus heridas, para pasar su enfermedad allí, y a la vez Ocosías, que era el rey de Judá, fue a verlo, en un acto que es inentendible en realidad, ¿no? Pero él lo fue a ver allí porque estaba enfermo. Entonces ahora vemos que el profeta Eliseo en este tiempo, ahora obviamente dirigido por el Señor, y en eso vemos nosotros una gran diferencia entre Eliseo y lo que ocurría en Israel en general. Vemos en Eliseo un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Vemos un hombre sensible a la voz de Dios, que fue capaz de oír la voz de Dios y el mensaje que Dios tenía para el pueblo. No el mensaje falso, sino el mensaje verdadero. Entonces él escapaba de la media, y él tenía esta escuela, ¿no? Estaba a cargo de una escuela. Recuerden ustedes que incluso tuvieron que ampliar la construcción de la escuela de profetas porque fue mucha la demanda de alumnos, y eso fue interesante en un tiempo tan malo, pero tan complicado y complejo para Israel. Dios tuvo misericordia, Dios nunca deja de actuar, y Dios está disponible para que tú y yo podamos ir al Señor y podamos tener un encuentro con Él, como Eliseo, como sus estudiantes. Estos estudiantes se estaban preparando para ser profetas de Dios, para recibir sus instrucciones, para ser siervos, porque un profeta también es un siervo de Dios, no es una persona que está por ahí arriba, ¿no? Y hemos visto más bien a Eliseo como de muy bajo perfil, y en esta ocasión también lo vemos de bajo perfil porque él está enviando a uno de sus alumnos, ¿no? Y esto es emocionante porque nosotros vemos acá que mientras obviamente reinaba este hombre Joram, este rey, ¿no? Este, bueno, eh, hay una instrucción a un alumno que es como que es algo, una tarea ya gigante que le está encomendando a este alumno que nosotros no vemos, no sabemos su nombre. Dice uno de los hijos de los profetas. Uno de sus alumnos de esta escuela profética entonces fue llamado por Eliseo, y fíjate ustedes la tarea que le encomienda. Primero dice, ciñe, perdón, tus lomos. Eso tiene que ver con prepararse para una tarea importante, es como para alistarse, para estar preparados. Y sabes que esto es muy interesante para nosotros que queremos servir al Señor, o que estamos sirviendo en el ministerio, y sabes que todos hemos sido llamados a servir al Señor de una u otra manera. Todos, todos. El Señor te ha dado un don, el Señor te ha dado un talento para que lo pongas a disposición del cuerpo de Cristo. Y fíjate ustedes que siempre tenemos que estar con esta actitud de este hijo de profeta, de este hombre, de este alumno, ceñir los lomos, siempre preparados para la tarea que el Señor nos quiere encomendar. Y en esto nosotros vemos un tremendo ejemplo en este hombre que es enviado, que es llamado por Eliseo para una misión específica, una tarea muy difícil, una tarea peligrosa, peligrosa. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir a Ramot, en Galaad, donde estaba Jehú, y tenía que ir con la redoma de aceite, ¿no? Que era el tema donde guardaban como el aceite, y ungirlo por rey. Llevarlo a una cámara, algo más privado, y allí en la privacidad, ungirlo rey, y después, como decimos en Chile, patitas pa' que te quiero. Tenía que correr y huir, ¿no? Porque probablemente eso iba a despertar una serie de situaciones, obviamente las despertó, ¿no? Una serie de situaciones complejas de ver. Entonces, él tenía que hacer esto, ungir a Jehú, que era el capitán el general de ejército, que finalmente reinó Israel del 841 al 814 antes de Cristo, y entonces tenía que luego irse, ¿no? Entonces,
me llama mucho la atención de la actitud de este hijo de profeta. No sé si tú lo puedes ver, pero yo veo que es un estudiante que fue obediente y diligente y valiente. ¿Sabes? El ministerio es en el ministerio, y si vas a servir en el ministerio es importante estos tres conceptos: obediencia, valentía. Obediencia, valentía y disposición. Son tres cosas importantes para el ministerio: disposición, valentía, ¿cierto? Y obediencia. Son tres cualidades que tiene este estudiante y que son importantes en este tiempo para el ministerio, para el ministro. Somos nosotros ministros de Dios y estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y eso a veces significa, y generalmente significa, salir de la vida cómoda que nosotros tenemos. Servir al Señor es salir de la comodidad en la que estamos y estar dispuesto a ir donde el Señor Jesucristo nos envíe a nosotros, a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso esos tres principios son tan importantes: la disposición, la valentía y la obediencia. Tres cualidades de este hijo de profeta, un estudiante joven que no tuvo reparos en aceptar la gran tarea que le fue encomendada, porque dice el verso 4: fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Qué bonito ejemplo, qué bonito ejemplo de este hombre. Este hombre está tomando el ministerio en serio, ¿no? Y nos damos cuenta de algo, porque él era un estudiante de las escrituras, un estudiante. Que tú puedes estudiar muchas cosas acerca del ministerio. Yo conozco muchos cristianos que se han llenado de la escritura y de libros de liderazgo y un montón de información. Pero si no estás donde hay que estar, y si tu vida no está donde las papas queman, que es el ministerio en sí, el ministerio no es estar sentado en la casa. Bueno, ahora estamos obligatoriamente sentados en casa, pero estoy hablando en otro sentido, no sé si me entiende. Estar dispuesto a, siempre, abierto y listos para cuando Dios diga, upa, nosotros vamos, ¿no? Y esa es la actitud de este estudiante, ¿no? No como los estudiantes de seminario de nuestros días, que quieren llegar a una iglesia lista, terminada, hecha, todo listo. Cosa que yo pueda descansar y recibir los diezmos de los hermanos y sentarme. Tristemente y desgraciadamente hay muchos que funcionan así, muchas congregaciones que funcionan de esa manera. Y muchos que están en el ministerio con esas motivaciones de que la gente les sirva, de que ganen dinero, de ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tenemos que aprender de este hombre? Muchas cosas, ¿no? O sea, esa disposición hermosa de decir, yo voy, cueste lo que cueste y voy. Y fue. Ni un cuestionamiento, decir, oye, no, pero mira Eliseo, ¿sabes qué? Tú sabes que la cosa es peligrosa allá, tú sabes que este hombre es un general de ejército, tú sabes lo que piensan de nosotros los profetas, no. O sea, estaba estudiando, era un estudiante, pero practicó lo que estaba estudiando. ¿Sabes qué es importante eso, hermano? Tal vez tú estás estudiando las escrituras y te felicito y está bien. Eso es, en realidad, no te felicito, porque es algo que tenemos que hacer. Si somos discípulos de Jesús, tienes que estudiar las escrituras. Si no las estudias, no eres un discípulo. Déjame decírtelo, que si tú no estudias las escrituras, no eres un discípulo. Porque un discípulo es alguien que estudia las escrituras. Discípulo quiere decir uno que aprende, alguien que está aprendiendo. ¿De quién? De Jesús. ¿Y dónde puedo aprender de Jesús? En las escrituras, porque ellas hablan de él. ¿Cierto?
Entonces, si no estudio las Escrituras, no puedo considerarme un discípulo, ¿cierto? Ok, esa es una parte, pero viene la segunda parte. Cuando venga el momento de los cubos, como decimos en Chile, es decir, cuando venga el momento de la práctica, estar prestos para hacer la obra de Dios, sin excusa. Entonces hoy hay muchos cristianos intelectuales. De hecho, muchos se han ido a la iglesia, a iglesias como más de corte reformado, como llenando la cabeza de información, pero sin vida, sin vida, sin práctica, sin el Espíritu Santo infundiendo poder a sus vidas. Acá nosotros vemos a un hombre determinado, obediente y un hombre completamente sometido en obediencia y valiente, que fue. Veamos qué pasa entonces en el verso 5. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó, entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Entonces vemos acá nosotros a este hijo de profeta que fue con un ayudante que le ayudó a ungir a este rey, y llegó a Jehú finalmente. Jehú llegó al lugar allí donde debía ir, a Galad, a Ramot de Galad, y allí encontró a Jehú tal cual Dios se lo había revelado a Eliseo probablemente. Y entonces se dirige a este príncipe, se dirige a este hombre y le dice: yo tengo una palabra de Dios para ti, ¿no? Qué importante es eso, o sea, qué importante es que nosotros veamos que la palabra de Dios está siendo dada a conocer acá por estos profetas, ¿no? Dios está usando esta escuela de profetas para llevar su palabra en tiempos que tanto falta hacía. ¿Sabes qué, hermanos? Estamos viviendo en tiempos en que la gente necesita oír la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que echarla a correr. Por eso yo doy gloria a Dios en realidad. Porque esta situación que en el presente estamos viviendo ha permitido que la palabra de Dios corra por las redes sociales de una manera increíble, oyendo devocionales, estudios en línea, oyendo un montón de hermanos, sus testimonios, etcétera, cosas que están inundadas las redes de esto para que el mundo entero pueda darse cuenta que tiene que oír a Dios, que Dios le ama y Dios quiere hacer algo por este mundo. Ahora, esta tarea que está teniendo este hombre es muy importante, porque fíjense ustedes que va a ungir a Jehú como el rey de Israel. Y en ese momento estaba gobernando, recordemos, Joram, hijo de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Y fíjense ustedes que va a ser el único rey del reino del norte ungido. Por alguna razón, ninguno de los demás había sido como ungido, rey. Claro, con tan semejanza, con tal cantidad de reyes malos. Pero este rey sí está ungido por Dios. O sea, acá es como diciendo: hey, pueblo mío, dice, está diciendo Dios,
Yo tengo el control. Yo parece que, según ustedes tal vez los he olvidado, pero no, pueblo, yo no los he olvidado. Aquí estoy yo y yo ahora voy a hacer algo. Yo voy a usar a Jehú y yo voy a derramar mi ira sobre la casa de Acab y su esposa Jezabel y yo voy a hacer justicia de aquellos profetas que murieron de mano de ellos dos. Dios está diciendo, acá estoy yo, acá estoy yo. No te preocupes, acá estoy yo. ¿Y sabes qué, hermano? Qué importante es esto, qué importante que podamos confiar que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros, que Él no te ha olvidado. Tu causa no está perdida. Romanos nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Es que acaso nos separará el hambre incluso? ¿La falta de ropa? ¿Las guerras? ¿La hambruna? ¿Las injusticias de este mundo? ¿Hay algo que te pueda, algún poder o potestad de las tinieblas? Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si estamos en comunión con Cristo, ¿quién con nosotros? Pero si no estás en comunión con Cristo, la cosa se complica. Si no estoy con Cristo, todo contra mí. Pero si yo estoy en Cristo, ¿quién contra nosotros? Si estamos en Cristo. Dios no olvida tu causa, no olvida nuestra causa. Fíjense ustedes cuántos profetas mató este matrimonio satánico que está describiendo acá. Acab y Jezabel. Bueno, Acab no está, pero está su hijo, Joram. Acuérdense que también ya había dicho de alguna manera Elías que iba a suceder esto. Elías ya sabía, Elías le encargó a Eliseo esto, en Primera de Reyes 19:16. ¿Se acuerdan allí? En Primera de Reyes 19, mira lo que pasó allí, Elías ya estaba por irse. Y en Primera de Reyes 19:16 le dice lo siguiente: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, le dice Dios a Elías, ¿ya? De Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ya desde ese tiempo Dios había determinado usar a Jehú para estos propósitos. Había pasado un tiempo y probablemente decía, ay, la justicia nunca llega, pero sabes que en las manos de Dios llega, tú no tienes que moverte. Eliseo no tuvo que ir a tirar piedras ahí afuera del palacio del rey de Israel y tirarle piedras a Jezabel y con toda su escuela de profetas decir, hey Jezabel, cambia las leyes. No, no. Eliseo y sus profetas se dedicaron a estudiar la palabra de Dios y a tener comunión con Dios, a oírle, a pasar tiempo con Él. Nosotros, tú y yo, hermanos, no estamos llamados. La manera de pelear por la justicia no es ir a tirar piedras a una protesta, ni echar por redes sociales, tirar basura a los gobiernos. Piensen ustedes algo. Todos los gobiernos, todos los gobiernos, cuando estuvo Cristo en la tierra y cuando estuvieron los discípulos predicando el Evangelio, todos fueron gobiernos malos, tiranos, ilegítimos, injustos. Todos. Casi ninguno se salvaba. Pero nunca los discípulos los vemos haciendo este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a eso, porque nosotros nos concentramos en estudiar la palabra de Dios, en orar cada día, en buscar la dirección del Señor para nuestra vida, en buscar agradarlo a Él. Y amamos a los enemigos como Cristo nos enseñó a amarlos.
Y oramos por ellos para que el Señor Jesucristo los salve. Y oramos por nuestros gobernantes, cualquier sea el gobernante, aunque sea tirano, para que vivamos quietos y reposadamente. ¿Te fijas? Y dejamos nuestra causa a quien sí es justo, a quien nuestro Señor es justo. Él es justo, hermano. Él es justo. Y hermanos, la casa de Acab, en este momento representado por su hijo Joram, y la sacerdotisa Jezabel, que aún está viva, van ellos a ser asesinados, van a morir de manos de Jehú. ¿Mm? Y mira qué importante acá, porque dice, ¿cuál es la razón para herir la casa de Acab y a Jezabel? Versículo 7. Para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. O sea, este hecho que nosotros vemos aquí, este es un capítulo re sangriento, la verdad, hay que decirlo. Pero Dios está enseñándonos que Él hace justicia. Y está usando a Jehú para tales propósitos. Y va a hacer justicia a aquellos profetas que mató Jezabel y mandó a matar Jezabel de una manera cruel, despiadada. Elías incluso huyó de ella. En un momento Elías quería morirse porque veía que no pasaba nada. Elías no pudo ver esto, pero lo está viendo Eliseo. Ver ante sus ojos que la justicia de Dios llega en algún momento. Así que no te preocupes, hermanos. No nos preocupemos. No vayas a alegar. Tú dobla tus rodillas, encomienda tu causa a tu Padre Celestial. Y espera. Enfócate en hacer la voluntad de tu Padre Celestial, la voluntad del Señor, de seguir a Jesucristo. Y Jesucristo me dice que ore por los gobernantes, que ame a mis enemigos, que bendiga a los que me persiguen. Porque cuando hago eso, estoy hablando de que Cristo transformó mi vida. Dios va a hacer justicia. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, yo creo que ustedes lo saben este pasaje. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire lo que dice el verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Nuestras armas para luchar no son carnales. Es el amor de Cristo, es la oración, es la palabra de Dios. Y el amor de Cristo inundando nuestra vida. ¿Sí? Vamos a seguir porque queda bastante capítulo. Versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranos ahora. Decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Aquí vemos que es reconocido por todos los demás como el nuevo
rey, y allí ellos inmediatamente van contra Joram en el versículo 14. Mira lo que dice. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Azrael, rey de Siria. O sea, en el fondo estaba como escondido, ¿no? Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios que le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. No puede haber nadie más fuera de la historia y fuera de contexto que Ocosías. ¿Qué hacía allá? El rey de Judá fue a ver a este hombre, estaba totalmente en un lugar donde no le correspondía estar. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Estamos sobrando en una historia, que estamos en lugares en que nunca debimos estar. Eso le pasó a Ocosías. Verso 17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual estaba llegando a ellos, el cual llegando a ellos, dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Luego dice el verso 21. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Qué interesante lo que ocurre acá. Ustedes saben que los atalayas eran los que tenían que estar completamente despiertos y atentos a cuando viniera algún enemigo invasor, y entonces ellos daban aviso al rey de que venía un grupo invasor. Y acá este atalaya que estaba en la torre de Jezreel, allí vio esta tropa de Jehú venir. Entonces mandaron una persona, un jinete, obviamente cabalgando en su caballo, a ver de qué se trataba. Y cuando pregunta si viene en paz, porque era una pregunta para relacionada a ver si venía en paz, le dice, ¿qué estás haciendo tú? Vente conmigo. Y se quedó con Jehú. Y luego enviaron a otro y también se quedó con Jehú. Y finalmente el atalaya se dio cuenta cuando venía más cerca que tenía el galopar de Jehú, que era el general del ejército de Joram, supuestamente. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando finalmente Joram se da cuenta que parece que esta cosa es una invasión, va y junto a Ocosías toman su carro y salen al encuentro. Pero hay algo que es importante, mira lo que dice el verso 22. ¿Hay paz, Jehú? Le dice Joram. Pero la respuesta de Jehú me llama la atención. ¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías? Mira qué tremenda frase da Jehú. Porque hasta ahora nadie, pero nadie, ni el marido de esta mujer Jezabel, ni su hijo, nadie de sus siervos, ni nadie nunca había hablado así de la reina madre. Nunca nadie había dicho esto de la reina madre. Y vemos que ahora Jehú tiene la valentía, porque él viene en el nombre del Señor, porque él fue ungido por el Señor, y le dice, y se las canta clarita, le dice, ¿cómo puede haber paz? Y ese es el punto, mira qué interesante aquí. Vemos un punto tremendamente importante.
Y fíjense que ese punto es el siguiente. Hermanos, bus todos buscan la paz, ¿cierto? El mundo entero busca la paz de una o de otra manera. Pero ¿cómo buscan la paz? ¿De qué manera la buscan? Quieren la paz, pero también quieren que sus pecados no terminen. Ellos quieren una libertad total y así ellos piensan que ahí va a haber paz. Cuando dejemos que todo el mundo tenga la pareja que quiera, viva como quiera. Pero la paz nunca va a ser una realidad en un mundo en pecado. Por eso, si buscas la paz, en este mundo no la vas a encontrar. En este sistema no lo vas a encontrar. En las personas no lo vas a encontrar. En ningún movimiento, por mejores intenciones que tengan, los vas a encontrar. No lo vas a encontrar en un grupo político, no lo vas a encontrar en el anarquismo, no lo vas a encontrar en la junta de vecinos, no lo vas a encontrar en ningún grupo social, ni político, ni apolítico, ni en contra de político, no. Tú la paz solamente va a ser posible cuando mi vida esté a cuentas con Dios. Porque la causa de la no paz, de la intranquilidad, de la confrontación, de la guerra, es el pecado. Y es el pecado contra Dios. La ausencia, por eso Jehú le dice allí, ¿cómo puede haber paz? Si tu mamá está practicando, Joram, la hechicería, si tu madre ha fornicado, si tu madre ha matado profetas, o sea, ¿crees que puede haber paz con una persona así al mando de una nación? La tan ansiada y anhelada paz solo va a llegar cuando el pecado sea juzgado por Dios. Y va a haber un periodo en que el Señor va a juzgar a este mundo, conocido como la Gran Tribulación, que parte una vez que el rapto de la iglesia se haya producido. El rapto de la iglesia se produce y comienza una serie de acontecimientos, 7 años de gran tribulación, donde Dios va a juzgar a este mundo, amigo, amiga. Lo va a juzgar. Es el tiempo en que Dios va a dejar caer su ira sobre este mundo, porque el pecado tiene que ser enjuiciado, porque sin juicio del pecado no hay paz. Ahora, nosotros tenemos paz por medio de Cristo, porque el pecado, el castigo de nuestra paz, ¿sabe quién la pagó? El inocente Hijo de Dios. Él recibió el castigo por nuestra paz. Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Y el castigo, el pecado fue castigado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos tener paz, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, solo por poner nuestra fe en la persona de Cristo, tenemos paz con Dios. La única manera de solucionar tu problema con Dios y hacer la paz entre tú y Dios es poniendo tu fe en la persona del Señor Jesucristo, llevando tu vida pecaminosa a Él, pidiéndole perdón por tus pecados, arrepintiéndote de todo corazón y haciéndolo y pidiéndole que entre en tu corazón, en tu vida, y te va a hacer y te hace una nueva persona, te hace nacer de nuevo y cambia y transforma tu vida completamente. Solo así puede haber paz, primero en tu vida y luego va a haber paz en el mundo. ¿Sabes cuándo va a haber paz en el mundo? Cuando Jesús venga por segunda vez y venga y entale su reino aquí en la tierra. Ahí la gente va a conocer lo que realmente es la verdadera paz, porque ya va a gobernar Jesús. No puede haber paz cuando hay pecado. Cuando el pecado y la maldad se ha tomado tu vida, tú no puedes tener paz. El mundo no puede tener paz porque el mundo está lleno de pecado. Porque el mundo está bajo el maligno. Y como el mundo está bajo el maligno los tiene engañados, pues, y están en pecado.
están ciegos, están en tinieblas, y por eso no puede haber paz, por más que se pelee por la paz. No puede haber paz. No puede haber paz cuando el pecado y la maldad se ha tomado tu vida, cuando se ha tomado el mundo. Es necesario quitar el pecado. Por eso, cuando nosotros venimos a Jesucristo con todos nuestros pecados y le entregamos un día nuestra vida a Él, Jesús cargó el pecado. Cargó el pecado. Lo puso sobre... Jesús puso ese peso. El Padre lo puso en su Hijo, castigó a su Hijo para que yo pudiera tener esa paz. Maravilloso, ¿no? Qué amor que nos tiene el Señor Jesucristo, el Padre. Versículo 23, ¿cómo reaccionó Joram? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco, lo tomó, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Fin de una familia, fin de un descendiente de Acab, fin de una historia que ya estaba escrita, que así iba a pasar. No porque Joram no haya tenido las oportunidades. Joram las tuvo. Joram tuvo las oportunidades. Mientras él vivía, seguramente escuchó a Elías cuando era pequeño, cuando iba creciendo. Escuchó a Eliseo. Vio cosas importantes, vio milagros de Dios. Pero nada de eso convenció su corazón de volverse a Dios. Y ahora está cosechando lo que finalmente él sembró. Versículo 25. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan la historia de Nabot? Nosotros la vimos. Vimos esa historia en Primera de Reyes 21, si mal no recuerdo. Que este hombre le quitó una heredad a Nabot, a la mala. Lo mataron. O sea, todas esas maldades, ese matrimonio del demonio entre Acab y Jezabel, hicieron entre los dos las barbaridades más grandes. Y entonces, ahora es el turno de Jezabel. Mire lo que dice verso 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David. Mira qué tontera de este rey Ocosías, que vino a ver a este rey malvado, Joram, y a su madre malvada. Mira lo que pasó por estar en un lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, haciendo las paces con alguien que no debería haberlas hecho. Finalmente tuvo que huir y murió en Megiddo por estar en un lugar que no debió estar. ¿Cuántas veces estamos en lugares que no debimos estar? Que Dios nos advirtió, pero nosotros nos fuimos a meter ahí. Y finalmente cosechamos las consecuencias. Finalmente fue llevado a Jerusalén y le sepultaron en la ciudad de David a Ocosías. Triste final. Triste final.
Verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezreel lo oyó, se pintó cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Quedaba Jezabel, la reina madre, una especie, una mujer muy atractiva, por lo que se ve, porque cuando supo que Jehú venía, ella aprovechaba de sus encantos físicos y seductivos, y dice que se pintó los ojos con antimonio, ¿no? O sea, se arregló, se maquilló, se puso un atavío en la cabeza para seducir a Jehú, como lo había hecho seguramente con su esposo Acab, que nunca fue capaz de frenar sus maldades. Jezabel, fíjense ustedes, que trajo a más de 800 profetas y sacerdotisas y sacerdotes paganos, sacerdotes de Baal, que los trajo acá, y Astarot, que los trajo a Israel, e hizo que todo el pueblo de Dios dejara a Dios y se postrara ante estos dioses. Así que tenía la tremenda responsabilidad. Algunos han comparado a Jezabel como con más o menos similar a las características de Cleopatra, una mujer seductora, pero que nunca lo hacía porque nunca amaba de verdad. Solamente utilizaba la sensualidad y el sexo para fines políticos, para sus fines personales. Y esta mujer, Jezabel, era exactamente igual. Y ella trajo sacerdotes de los dioses paganos. Instaló el culto a Baal en Israel. Ella fue la que inició la persecución de los profetas de Dios. Ella fue que, pese a ver que, ¿se acuerdan que una vez Elías puso desafió a los profetas de Baal, a los sacerdotes, y le dijo que ellos pusieran un altar y que oraran a su Dios y que cayera fuego del cielo? Y paralelamente Elías hizo lo mismo, pero Elías más encima le echó agua que llegaba a caer, a vertir el agua del altar. Y que ellos se golpeaban haciendo sus ceremonias extrañas, porque ellos en su ceremonia había sexo, había golpes, había tajos, había sangre, y nada pasaba. Pero bastó que Elías orara a Dios para que el fuego consumiera ese altar. Y ahí todos supieron, y todo Israel vio, y los reyes vieron, y esta mujer vio que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Y aún así fue peor, más endureció su corazón y fue a terminar y exterminar a todos los profetas. O sea, no estamos hablando de una mujer que no ha tenido oportunidades de arrepentirse. Dios no quiere que la gente muera sin Él, muera sin Cristo. Dios da oportunidades. Pero también hay algo importante. Gálatas 6:7. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 6:7? Dice, vamos a Gálatas 6:7, búscalo. Vamos a buscar Gálatas 6:7. Con esto vamos terminando. Con este pasaje vamos a terminar. ¿Les parece? Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, ¿para quién estamos cosechando? ¿Para la carne o para el espíritu? Si nosotros cosechamos para la carne, inevitablemente van a haber consecuencias de eso. Si no, mire la vida de Jezabel, mire la vida de Acab, mire la vida de Joram, que finalmente cosecharon lo que ellos sembraron en su vida. Pero si segamos para el Espíritu Santo, tomando tiempo con el Señor, con un corazón humilde yendo a su palabra y orando con un corazón humilde, dispuesto a recibir su instrucción, vamos a segar vida eterna. Y hermano, nunca olvides, nuestra causa está en las manos del mejor. Nuestra causa está en las manos de Dios. Acompáñame a orar.